Ok, unidad 7, introducción a la termodinámica, ¿ya? Ese es el título del tema, ¿ya? Entonces, como primer punto, podemos un poquito entrarnos como una parte introductoria antes de comenzar de manera general a hacer ciertas definiciones, ¿no? Básicamente, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué entendemos por termodinámica, no? ¿Qué se entiende por termodinámica? La termodinámica es el estudio ya de los cambios de energía o transferencias que acompañan a los procesos físicos y químicos. Al mismo tiempo, permite predecir si una reacción en particular puede llevarse a cabo en condiciones específicas, ¿ok? A ciertas condiciones. Si el proceso puede ocurrir, se dice que es espontáneo. Cuando no puede ocurrir en determinadas condiciones, es de tipo no espontáneo. Un proceso sea espontáneo no indica que se verifique a una velocidad observable. Puede ocurrir con rapidez, a velocidad moderada o muy lenta. La velocidad a la que se efectúa una reacción espontánea depende de la cinética. Lo único que puede decirse basándose en los datos termodinámicos es que en un determinado conjunto de condiciones, una reacción no espontánea no puede ocurrir. ¿Ok? Entonces, como punto 2, 7.2, tenemos energía y sus unidades. La energía es la capacidad, se define, ¿no? Como la energía se define como la capacidad de suministrar calor o realizar trabajo. ¿Ya? Esa es de manera, una definición de lo que es la energía. Al mismo tiempo, también la energía se clasifica en lo que es energía cinética o energía potencial. La energía cinética es la energía del movimiento, ¿ya? La energía cinética en un objeto con masa m que se mueve a velocidad v está dada por la ecuación, ¿no? Que es igual a ¿qué? A un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Así se define lo que es energía cinética. Cuanto más grande sea la masa de un objeto y mayor sea su velocidad, más energía cinética tendrá, ¿ok? Ahora vamos a entrar lo que es la energía potencial. Es la energía almacenada, ya, en un objeto en virtud de su altura o en una molécula por las reacciones en las que participa. Las unidades básicamente ya de la energía son, ¿no? Haciendo un análisis dimensional, son kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Provienen de la expresión EC, ¿no? Que es la energía cinética, que es igual a un medio, lo que anteriormente estábamos señalando, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? La unidad de energía en el sistema internacional recibe el nombre de Joule. Además de la unidad en el sistema internacional, el Joule, lo que hemos dicho. Los químicos y los bioquímicos usan aún la unidad de caloría, ¿ya? Puede ser en caloría o en Joule. Ahora, aquí tenemos algunas equivalencias de algunas de las unidades, ¿ya? Una caloría básicamente equivale a 4,184 joules y 100 calorías equivale a... En realidad esto es 1000, ¿ya? Hay un error de typeo aquí. Van a disculpar, chicos. Esto es 1000. 1000 calorías equivale a 1 kilocalorías, ¿ya? No es 100 calorías, ¿no? No tiene sentido eso, sí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí?
es 1000 calorías igual a 1 kilocal, o también se puede decir que es 4184 o 4,184 kilojoules, ¿ya? En kilojoules sería esto, si un caloría es 4,184 joules, 1000 por regla de 3 pueden calcular tranquilamente, ¿no? ¿Cuánto sería, chicos? Edwin, si una caloría es 4,184 joules. Edwin, ¿me escuchas? Edwin, hola, hola. ¿Me escuchas, Edwin? Sí, Inge, lo escucho. ¿Cuánto sería 1000 calorías en kilojoules? Está bien, 4,184 kilojoules, ¿no ve? ¿Sí? Hola, hola. Ya más adelante entonces me das esa referencia, Edwin. Vamos a entrar a lo que es 7.3 ya, sistemas termodinámicos. Básicamente se define como sistemas termodinámicos las sustancias que participan en los cambios físicos y químicos de interés, ¿ok? Se denominan sistema, mientras que todo lo que rodea al sistema constituye los alrededores. El universo es el sistema y los alrededores en realidad. Por decir, si yo tengo acá este, por decir, es el universo, ¿no? Yo lo voy a señalar con una flecha, ¿ya? Este es el universo, ¿ok? Todo lo que está encerrado aquí en este rectángulo, ¿ok? Y dentro de aquí hay lo que estoy haciendo con círculo, eso sería lo que es el sistema, ¿ok? Sistema, y lo que está entre el sistema y el universo, o los alrededores, hay una partecita, ¿no? La frontera o el límite. Esto se llama frontera, ¿ok? Que es el límite entre los alrededores y el sistema, ¿ok? Frontera es entre el sistema y los alrededores. Alrededores es lo que le rodea al sistema. Todo se compone en lo que es el universo. También a los alrededores se le dice el entorno, ¿ya? Hay otra denominación también que se le da, que se le dice entorno. Ok, entonces el universo está compuesto ¿por qué? Por sistema, frontera y alrededores o también llamado entorno. Ok,
Hay tres tipos de sistemas, ya aislados, cerrados y abiertos. Vamos a definir cada uno de ellos. Sistema aislado es el sistema que no puede intercambiar materia ni energía con su entorno o alrededores también se dice, ¿ok? Y el sistema cerrado es el sistema que solo puede intercambiar con su entorno, pero no materia. Sistema abierto es el sistema que puede intercambiar materia y energía con su entorno o alrededores también llamado, ¿ok? 7.4, calor. El calor es una forma de energía, ¿ok? Entonces, el calor transferido durante una reacción se mide con un dispositivo llamado calorímetro, ¿ok? La reacción se lleva a cabo dentro del recipiente y el calor liberado o absorbido se calcula a partir del cambio de temperatura. Como la presión dentro del calorímetro es constante, que es la presión atmosférica, la medición de la temperatura permite calcular el cambio de entalpía durante la reacción. Ahora aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la capacidad calorífica, ¿no? La capacidad calorífica básicamente es el calor que se requiere para aumentar la temperatura de un objeto o una sustancia en una cantidad dada. Y esta relación que se expresa con la siguiente ecuación, ¿ok? Y esto viene básicamente de lo que es el calor, la capacidad calorífica por delta T, ¿ok? Delta T. Pero también se puede expresar esto de la siguiente manera. Calor específico por la masa de la sustancia o objeto por la variación de la temperatura, ¿ok? Ese delta T siempre, ¿no? Temperatura final menos la temperatura inicial. El Q es el calor transferido, ¿ok? Y esto nos va a dar en, puede ser en Joule, también puede ser en caloría. ¿Okay? Esas son las unidades. Y aquí, como el dato se explicaba, la variación de temperatura es el cambio, ¿no? Temperatura final menos la inicial, que es delta T. 7.5, trabajo. Trabajo se define como la fuerza que produce el movimiento de un objeto por la distancia que se mueve, ¿ya? La distancia, entonces, en este caso, le vamos a denominar como D. ¿Okay? Entonces, aquí es la definición. Trabajo es igual a ¿qué? Fuerza por la distancia. El tipo más común de trabajo que se encuentra en los sistemas químicos es el trabajo de expansión, ¿ya? Es el típico. También llamado presión-volumen o trabajo que está igual definido como P por B, que ocurre como resultado del cambio de volumen del sistema. Entonces, como va a haber cambio de volumen en el sistema, este se va a denominar delta B o variación de volumen. Aquí, por ejemplo, con esta ecuación podemos calcular lo que es la capacidad calorífica, ¿no? De una sustancia o objeto. Entonces, esto podemos escribir como igual al calor transferido dividido entre la masa del objeto o la sustancia por delta T. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en particular, ¿no? De este tipo, de lo que se realiza trabajo en una reacción, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La reacción del propano con el oxígeno, la ecuación balanceada indica que 6 moles de reactivo producen 7 moles de producto, ¿no?
¿Por qué 7 moles de producto? Porque se producen 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua, ¿no? En los reactivos solo tenemos 6. Estamos partiendo de lo que es 5 moles de oxígeno con 1 mol de propano. 5 más 1, 6. 3 más 4, 7, ¿no? Entonces es expansión, ¿no? Donde el volumen seguramente cuando se produce la combustión del propano, hay un aumento en el número de moles, ¿no? Y al mismo tiempo, como hay aumento en el número de moles, seguramente el volumen va a aumentar, ¿ya? Si la reacción tiene lugar dentro de un recipiente equipado con un pistón movible, el mayor volumen del gas en el producto forzará al pistón hacia afuera y contra la presión de la atmósfera, ¿no? Que es simbolizado la presión como con la letra P mayúscula. Desplazará las moléculas de aire hacia un lado y con ello efectuará trabajo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la presión es fuerza sobre área, ¿no? Hay una fuerza, la flecha que está indicando, en una determinada área, ¿no? Dentro de este pistón móvil, ¿ok? Hay un empuje en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando es expansión? Hace que este pistón o la presión que se está ejerciendo eh, se mueva, ¿no? En contra de la presión, ¿no? Entonces seguramente vas a recorrer una distancia. Ahí está la distancia D. Aquí está la distancia D. ¿Por qué? Porque es un trabajo de expansión. Inicialmente teníamos un estado inicial que se muestra acá. Este es el estado inicial que teníamos antes de la reacción. Pero cuando ocurre la reacción, un estado final es esta. Cuando el émbolo se ha desplazado una distancia D en contra de la presión, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos? Hemos definido inicialmente que el trabajo es fuerza por la distancia, ¿no? Al mismo tiempo, la fuerza de aquí podemos despejar, ¿estamos de acuerdo? De aquí. Como sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre área, entonces de aquí podemos despejar lo que es la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a ¿qué? Es igual a la presión por área, ¿no? A la presión, porque este lo que está dividiendo va a pasar aquí a este lado a multiplicar, ¿ok? Entonces, la fuerza es igual a la presión por la área. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué menos, no? ¿Por qué? Porque como esa expansión está yendo en contra de la presión, ¿no? Y por eso el signo negativo aquí aparece. Entonces, en vez de este F, vamos a reemplazar lo que es la presión por la área. Entonces, modificando esta ecuación, lo que era el trabajo igual a la fuerza por la distancia, entonces, en vez de la fuerza, vamos a reemplazar presión por la área. ¿Por qué es signo negativo? ¿Por qué? Porque la expansión está yendo en contra de lo que es la presión. Por eso, el signo negativo. ¿Ok? Entonces, aquí, haciendo algunas modificaciones, tenemos aquí, en vez de F, le hemos reemplazado menos la presión por la área. Esta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? La área, las unidades de la área nos va a dar lo que es en centímetro cuadrado, ¿no? Y lo que es la distancia nos va a dar en centímetros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, centímetro al cuadrado por centímetro nos va a dar centímetro cúbico.